Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. A casi 2 años desde que las clases presenciales fueran suspendidas en todos los niveles debido a la coyuntura planteada por el COVID-19, dirigentes estudiantiles insisten en la necesidad de volver a clases de manera semipresencial y exigen condiciones que garanticen la normalidad en el proceso. Los docentes venezolanos de universidades y escuelas públicas ganan menos de $10 mensuales, una situación que no les permite cubrir sus necesidades básicas, por lo que se ven obligados a buscar ingresos adicionales. Jesús Mendoza, coordinador de la Alianza Todos por la Educación, llama a los sectores del país a luchar por mejoras salariales para los integrantes del sistema educativo. Que la única manera de articularnos y movilizarnos para exigir las condiciones que tenemos años pidiendo es volviendo a las aulas y volviendo a revivir el sistema educativo, tomando en cuenta que tenemos que ser contralores de... En tanto, el estudiante Miguel Barone expuso la preocupación generalizada sobre el rezago académico que asegura atraviesan actualmente los estudiantes de todos los niveles educativos. Que el Estado venezolano cree un plan de recuperación académica en los niveles básico, medio y diversificado. Hay jóvenes que hoy se están enfrentando a pasar a la educación media y no saben leer y escribir. Eso es una crisis gigante que tiene el sistema educativo venezolano, que viene de años y se ha convertido en algo mucho más complejo después de la pandemia. Recientemente, la ministra de Educación, Yelitza Santaella, aseguró que el 80% del personal educativo ha sido vacunado y que el gobierno venezolano desarrolla un plan de rescate de infraestructuras para el regreso a clase bajo el denominado esquema 7+7 a partir de octubre. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. El año 2021 ha sido muy positivo para Ecuador en inversiones extranjeras directas. Según un informe del Banco Central, en los primeros 3 meses, el 48% de estas se concentró en las áreas de comunicaciones, transporte y almacenamiento, dando como resultado un crecimiento del 1.008% más que lo logrado en el 2020, con $364 millones que llegaron de varios países, entre ellos Holanda, Reino Unido, España, Chile, Estados Unidos, China, Suiza, Alemania y Bermudas. El presidente Guillermo Lasso señaló que debe fortalecer la seguridad jurídica del país y que durante su gobierno espera una inversión extranjera millonaria. Y vamos a trabajar en un ambicioso proyecto que convoque cerca de $30.000 millones de inversión extranjera en los próximos 4 años de gobierno. En su visita reciente a Estados Unidos en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas número 76, el presidente se reunió con empresarios estadounidenses. El CEO de AB InBev, accionista de una empresa nacional, firmó un acta de inversión por $100 millones que estarían llegando al país próximamente. El líder de la izquierda democrática y ex candidato a la presidencia de la República, Javier Hervas, menciona: que haya crédito fresco y sobre todo a la micro y a la pequeña empresa, que es el sector de la economía que tiene la virtud de tener prácticamente una inmediata recuperación. Varios capitales están llegando desde Perú. José Manuel Saavedra, presidente de la Coordinadora por la Inversión y el Trabajo de ese país, señaló que en los últimos meses han fugado de Perú más de $20.000 millones que van a ser invertidos en empresas de varios países, entre ellos Ecuador. Giselle Jacome, Voz de América, Quito. El año 2021 en Honduras se caracterizó por el aumento de las ocupaciones informales, que de alguna manera impulsaron la recuperación parcial del empleo, y esa estrecha vinculación entre informalidad laboral, bajos ingresos y desigualdad se ha hecho aún más evidente en el contexto de la pandemia del COVID-19. Hasta la fecha, estudios realizados por organismos económicos en Honduras no han logrado cuantificar una recuperación de empleos, y Rafael Medina, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, señalan que al menos 5.000 emprendedores se han formalizado y están generando empleos. Nosotros más de 5.000 empresas se han formalizado, constituido. Lastimosamente no tenemos una estadística de empresas que han cerrado. Cerca del 75-80% de la economía es informal. En referencia a las exportaciones, las cifras al mes de julio del 2021 registran un aumento en comparación al mismo mes en 2020. Solo las exportaciones reflejan un aumento del 18%, equivalente a cerca de $478 millones, mientras que las importaciones subieron un poco más del 44%, equivalente a $2.208 millones. La economista Saraí Portillo Arteaga señala que hoy las herramientas tecnológicas son claves para generar mayores oportunidades comerciales a futuro.
Las empresas se han adaptado a la nueva dinámica y implementado nuevos modelos de negocios, tales que hay una destrucción, por así decirlo, de algunos empleos. Con la reactivación económica aplicada en Honduras durante el último trimestre del año, solamente un 30% de las empresas están realizando contrataciones de empleados para poder retomar sus operaciones interrumpidas durante la pandemia del COVID-19. Y cuando aún existe mucha incertidumbre, la reactivación alcanza de forma diferenciada al sector empresarial, en función del tamaño de la empresa y del rubro al que pertenece. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Los nicaragüenses enfrentan cada día las constantes alzas en los precios de los productos de la canasta básica, el gas licuado, la energía eléctrica y el combustible, en medio de una crisis social, política, económica y sanitaria que ha reducido las fuentes de empleo en el país. El costo de la canasta básica, conformada por 53 productos, se incrementa cada mes y su valor hoy asciende a un aproximado de $430, mientras el salario mínimo promedio de un nicaragüense no supera los $200 mensuales. Miguel Morales compra en el mercado oriental de Nicaragua y le contó a La Voz de América cómo se las ingenia para estirar el salario mínimo. Bueno, lo que hacemos nosotros como familia es priorizar ahorita las cosas más importantes, como son los arroz y los frijoles, porque está demasiado cara la canasta básica. Los expertos dicen que la situación del nicaragüense se ha deteriorado después de 2018, cuando el gobierno de Daniel Ortega desató una violenta represión en contra de las manifestaciones sociales y consideran que el país está afectado en diferentes áreas, empezando por las empresas financieras que están entregando menos crédito, que redunda en menos inversión y mucho trabajo precario. Sin embargo, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, reveló a un medio oficial nicaragüense que el país tendrá un crecimiento económico del 7% durante este año. Entonces estamos hablando de un año de más del 7%. ¿Cuáles son las bases? El sector externo, la fuerte exportación, la recuperación de los precios. Sin embargo, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, advirtió que la economía de Nicaragua es la que menos crecerá en 2021. Daliano Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Sin anunciar una fecha o acuerdos puntuales de la agenda establecida en el memorando de entendimiento, culminó la más reciente ronda de negociación de la Mesa del Diálogo de Venezuela en México, donde el líder negociador noruego Dag Nylander leyó un comunicado conjunto. Los diversos grupos de trabajo sostuvieron reuniones conjuntas donde se acercaron posiciones en la búsqueda de soluciones a los desafíos en materia social, económica y política. Al margen de las declaraciones y tras superar el impasse con Noruega, Nicolás Maduro acusó a James Story, embajador de Estados Unidos para Venezuela, de haber afectado negativamente esta ronda de diálogos en México. Señor Story, quería destruir el diálogo esta semana, afirmó Nicolás Maduro al referirse a las declaraciones de Story en su transmisión semanal de Aló, embajador. No se puede subestimar la necesidad de una reforma judicial drástica en Venezuela. Ustedes lo saben bien. El sistema de justicia se ha utilizado como una herramienta para lanzar ataques contra opositores políticos, activistas y organizaciones de la sociedad civil. Tema que había sido agendado para ser discutido durante el más reciente encuentro entre las partes y en torno al cual no se refirió Nylander, quien agregó: Se acordó realizar en lo inmediato varias sesiones de consulta con diversos actores políticos y sociales, nacionales e internacionales, para que se constituya cuanto antes un eficiente mecanismo de consulta y participación que pueda de manera incluyente instalarse. Ni Gerardo Blight, líder de la Plataforma Unitaria de Venezuela, ni Jorge Rodríguez, líder del equipo de Nicolás Maduro, hablaron con los medios de comunicación tras acompañar al líder negociador noruego a leer el documento. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de México. Funcionarios del gobierno estadounidense iniciaron esta semana un recorrido por América Latina en búsqueda de proyectos de infraestructura que sirvan como un contraataque a la denominada Iniciativa de la Franja y de la Ruta, un proyecto de varios billones de dólares del presidente de China, Xi Jinping, en rutas marítimas y ferroviarias.
La delegación de funcionarios diplomáticos y de desarrollo encabezada por Dalip Singh, asesor adjunto de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden, se encuentra en Colombia, donde se reunirán con el presidente Iván Duque antes de visitar al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, para luego a finales de la semana visitar Panamá. El grupo tiene la tarea de hacer realidad el denominado Build Back Better World, la B3W, la iniciativa de inversión en infraestructura internacional anunciada por las democracias más ricas del Grupo de los 7, el G7, en junio. Es el primero de varios recorridos de escucha planificados. El viaje permitirá también que la comitiva estadounidense tome contacto con el sector privado, la sociedad civil y grupos tradicionalmente marginados, según indicaron funcionarios estadounidenses. El programa que llevan se centra en áreas que incluyen el clima, la salud, la tecnología digital y la igualdad de género. En poco más de un mes, los funcionarios estadounidenses también planean reunirse con aliados en las conferencias del Grupo de los 20 países ricos y la COP26 sobre cambio climático en Europa, citas a las que también asistirá China. Las conversaciones continuarán en la cumbre por la democracia planificada por el presidente Biden en diciembre. La iniciativa de la Franja y de la Ruta de China, lanzada por el presidente Xi Jinping en 2013, implica iniciativas de desarrollo e inversión que se extienden por todo el mundo. Más de 100 países han firmado acuerdos con China para cooperar en proyectos de ferrocarriles, puertos y carreteras. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Esta es una semana relevante para la agenda del presidente estadounidense Joe Biden, una vez que los líderes demócratas recortaron su paquete de impuestos y gastos de $3.5 millones a fin de obtener el apoyo del resto de los legisladores y trabajar para aprobar rápidamente la iniciativa y evitar un cierre de gobierno. Los votos que se esperaba para el lunes para lograr aprobar un paquete bipartidista relacionado de infraestructura de $1.000 millones fue pospuesto hasta el jueves en medio de negociaciones en curso. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, destacó de manera más inmediata: el Senado tiene un voto de prueba programado para el lunes que mantenga al gobierno con fondos y evitar un incumplimiento de la deuda federal antes. Lo que estamos tratando de hacer es difícil. El presidente sabe que nada está garantizado y estamos trabajando para no perder, pero él va a trabajar en esto para hacer todo lo posible para comprometer a los demócratas y otras personas en una variedad de posiciones para que esta agenda avance. En tanto, el Senado votó el lunes para iniciar el debate para considerar una medida conocida como un presupuesto provisional para extraer del presupuesto del gobierno hasta el 3 de diciembre y evitar un cierre de operaciones gubernamentales, pero no logró los votos necesarios, estancándose con 48 votos a favor y 50 en contra, con lo que se asegura que los legisladores tendrán que tratar de nuevo el tema esta semana. Por su parte, Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en el Senado, mantuvo su posición expresada anteriormente y dijo que no ayudará a aumentar el techo de la deuda, argumentando que los demócratas debían aprobarlo por su cuenta, ya que están a punto de darle luz verde a un proyecto de ley de $3.5 millones, algo que muchos republicanos se oponen, y agregó: No jueguen a la ruleta rusa con nuestra economía, intensifiquen y eleven el techo de la deuda para cubrir todo lo que ha estado involucrado durante todo el año. Está en claro que por ahora hay mucho juego, ya que podría ocurrir un cierre parcial del gobierno a finales de esta semana si el Congreso no aprueba la legislación sobre gastos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Estados Unidos empezó a suministrar las dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 a un porcentaje determinado de la población y por ahora tan solo determinadas personas son elegibles para esta tercera dosis, entre ellas el presidente Joe Biden, quien dijo al recibir esta inmunización: Usted es elegible para un refuerzo si ha pasado 6 meses desde su segunda inyección de Pfizer y si pertenece a una de las siguientes categorías: personas mayores de 65 años, adultos con ciertas condiciones de salud subyacentes como diabetes u obesidad y aquellos que están en mayor riesgo de contraer el COVID-19 debido al lugar donde trabajan o donde viven, como trabajadores de la salud, maestros, socorristas o trabajadores de supermercado.
El mandatario estadounidense cumplirá 79 años a finales de noviembre y hace más de 6 meses que recibió su segunda dosis de Pfizer, por lo que es elegible para esta tercera dosis del antídoto, y así lo hizo ante la mirada de algunos periodistas. Sin embargo, y a pesar de avanzar en el operativo de vacunación contra el COVID-19, el presidente Biden recordó la importancia de lograr que más estadounidenses se protejan y no dudó en señalar a los escépticos de la vacuna como culpables. Boosters are important. Los refuerzos son importantes, pero lo más importante que debemos hacer es vacunar a más personas. La gran mayoría de los estadounidenses están haciendo lo correcto. Más del 77% de los adultos han recibido al menos una inyección, pero alrededor del 23% no ha recibido ninguna, y esa minoría distintiva está causando un daño tremendo al resto del país. Esta es una pandemia de no vacunados. Ante esta situación colmada por un sentimiento de impotencia, el mandatario estadounidense afirmó que no dudará en continuar implantando requisitos de vacunación en áreas donde tenga la potestad para hacerlo, y además animó a las empresas privadas a que establezcan sus propias condiciones de vacunación. En tanto, el número de fallecidos y nuevos contagiados por COVID-19 continúa al alza y las muertes diarias ya sobrepasan las 2.000, un desolador escenario al que cada vez los estadounidenses están más acostumbrados. Sin embargo, las autoridades sanitarias recuerdan que la inmensa mayoría de estos decesos corresponden a personas que no estaban protegidas con la vacuna contra el COVID-19. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. El gobierno del presidente Joe Biden enfrenta uno de los peores retos en materia inmigratoria luego que tuvo que permitir el ingreso de migrantes haitianos irregulares al país para que se presenten en corte y solicitar el asilo, y si no califican, enfrentar la deportación. Son miles los que pudieron ingresar al país luego de los incidentes producidos en la ciudad del Río, en la frontera de Texas con México, y al parecer el mensaje de que la frontera está cerrada no está llegando a los migrantes que continúan haciendo viajes peligrosos para alcanzar la frontera sur de Estados Unidos. La portavoz de la Casa Blanca respondió preguntas de los periodistas sobre el tema en la conferencia diaria de prensa, reiterando que la responsabilidad recae en un sistema inmigratorio que no funciona, argumentando que varios presidentes, tanto demócratas como republicanos, han enfrentado este tipo de emergencias a lo largo de los años, y agregó: nuestro objetivo sigue siendo no solo abordar obviamente los desafíos que vimos en Del Río la semana pasada, sino trabajar con el Congreso para que se apruebe la reforma migratoria, para que podamos arreglar el sistema defectuoso y garantizar que podamos tener un mejor proceso operativo. Consultada sobre cómo la administración pretende responder a los más de 3 millones de casos de petición de asilo acumulados en los últimos meses que necesitarían al menos 2 años y medio para ser procesados, Psaki respondió: bueno, diríamos que todos esos republicanos que están en la frontera y dan discursos sobre los defectos del sistema, ¿por qué no se unen a nosotros y son parte de la solución en lugar de depender de los discursos? Porque podemos trabajar juntos y lograr que se apruebe la reforma migratoria y hacer que el sistema funcione. En tanto, diferentes grupos de activistas defensores de los migrantes, muchos de ellos religiosos, tratan de ayudar a los haitianos en medio de la situación que enfrentan en la frontera, proveyéndoles comida, agua y otros artículos esenciales. Desde que fueron dispersados, muchos migrantes han recibido ayuda de estos grupos en Houston y El Paso, mientras buscan ponerse en contacto con familiares y patrocinadores en todo Estados Unidos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. El presidente Joe Biden anunció sus nominados para ocupar el cargo de fiscales federales en varios lugares del país, en una lista que incluye 9 nombres con una gran diversidad y destacando la experiencia de cada uno de ellos para asumir esta responsabilidad. Los cargos que están en el sistema judicial federal en Carolina del Norte, Colorado, las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Ohio, Hawái y Vermont. Incluye a 2 candidatas, Sandra Hairston, quien ha sido la fiscal estadounidense interina en el Distrito Medio de Carolina del Norte desde marzo y que, de ser confirmada por el Senado, sería la primera mujer afroestadounidense en el cargo, y también Denia King, que puede convertirse en la primera abogada afroamericana en dirigir la Fiscalía General en Carolina del Norte. La Casa Blanca destacó que los candidatos fueron elegidos por su dedicación para hacer cumplir la ley, su profesionalismo, su experiencia y credenciales en este campo.
y a través de un comunicado puso de relieve su dedicación en la búsqueda de la igualdad de justicia para todos y su compromiso con la independencia del Departamento de Justicia. La labor de los fiscales estadounidenses del Departamento de Justicia desempeña un papel muy importante en la estrategia del gobierno que tiene para combatir los delitos violentos en toda la nación, al ser los responsables de los enjuiciamientos penales federales en sus respectivos territorios. Otras mujeres que hacen parte del listado son Claire Connors, quien fue fiscal en Hawái en 2019, y Delia L. Smith, quien sería la primera mujer afroamericana en ocupar este cargo en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. El listado lo completa Zachary Cuna, quien es el nominado para Rhode Island, Michael Ersley Jr., para el Distrito Este de Carolina del Norte, Cole Finnegan sería el fiscal en el estado de Colorado y Nicholas Kurtz en Vermont, además de Kenneth Parker en el Distrito Sur de Ohio. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. La administración Biden tomó medidas este lunes para salvar el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, mejor conocido como DACA, que protege de la deportación a cientos de miles de inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños, y anunció una regla para tutelar a sus beneficiarios. El gobierno propuso una regla que intenta satisfacer las inquietudes de un tribunal de Texas que declaró ilegal en julio el programa de la era del presidente Obama y suspendió la capacidad de los beneficiarios de solicitar protecciones. El Departamento de Seguridad Nacional anunció que las medidas preservarán y fortalecerán el DACA y allanarían el camino para un nuevo programa. Por su parte, el secretario Alejandro Mayorkas dijo que la propuesta de reglamentación es un paso importante y que solo el Congreso puede brindar protección permanente. Por otra parte, la agenda del presidente Biden se enfrenta a una semana crucial en el Congreso. Por un lado, peligra la aprobación de un multimillonario proyecto de infraestructura, mientras también se enfrenta a un posible cierre parcial del gobierno debido a la falta de financiamiento. El Partido Republicano bloqueó el lunes en el Senado un paquete legislativo para suspender el límite de la deuda de Estados Unidos y para extender la financiación del gobierno hasta diciembre. La decisión de los republicanos, que tiene como meta dificultar la aprobación de la agenda económica del presidente Joe Biden, también tiene como consecuencia inmediata que si para la medianoche del jueves no se logra un incremento del límite de la deuda nacional, se detendrá el funcionamiento de todos los servicios no esenciales del gobierno. Y finalmente, la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la doctora Rochelle Walensky, reconoció que existe confusión sobre quién debería recibir un refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Según destacó la funcionaria, los refuerzos aprobados la semana pasada solo serán para las personas vacunadas originalmente con Pfizer. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.